Imagina un tanque tan enorme que incluso incomodaba a sus propios diseñadores. Una máquina celebrada sobre el papel como una solución perfecta, pero que en la realidad era capaz de detener columnas enteras. Un coloso de acero que prometía mucho más de lo que podía ofrecer, y precisamente por eso se convirtió en una leyenda. Este video cuenta la historia de una máquina nacida del miedo, de la presión del tiempo y de decisiones políticas. De un tanque que, en el fondo, nunca debió ser un tanque, de un diseño que llevó fábricas enteras al límite, colocó a sus tripulaciones en situaciones absurdas, y fue reconocido como un error mucho antes de que alguien se atreviera a decirlo en voz alta. ¿Por qué se instaló un arma gigantesca en una torre que nunca fue pensada para ello? ¿Por qué un vehículo apenas apto para el movimiento fue utilizado como un tanque de combate convencional? ¿Y qué informes internos provocaron que su producción se detuviera mucho antes de lo que la mayoría imagina hoy? Cuanto más te adentras en esta historia, más claro resulta que no se trata solo de tecnología. Se trata de decisiones humanas, de prioridades equivocadas y de un momento en el que el tamaño fue más importante que la razón. Pero lo más sorprendente espera al final, porque el mayor impacto de este tanque no estuvo en lo que logró hacer, sino en lo que evitó. Quédate hasta el final. Solo entonces se entiende por qué este tanque sigue fascinando hoy en día y por qué al mismo tiempo es considerado uno de los caminos más absurdos en la historia de la tecnología militar. En la historia de la tecnología militar, aparecen una y otra vez máquinas cuya fama resulta desproporcionada en comparación con su utilidad real. No siempre nacen de un plan frío y racional, sino de una combinación peligrosa de urgencia, presión y fascinación humana por lo grande. Cuanto más enorme, más pesada y más llamativa es una máquina, más fácilmente se graba en la memoria colectiva, incluso si su valor práctico es discutible. El tanque pesado que más tarde recibiría el nombre de KV-2 encaja perfectamente en este patrón. Desde el primer momento pareció menos el resultado lógico de una evolución técnica y más una paradoja hecha de acero. Su historia no comenzó como un proyecto ambicioso, sino como una reacción a una situación incómoda. Durante el conflicto invernal en el norte, quedó claro que los tanques existentes y la artillería convencional tenían serias dificultades frente a fortificaciones bien preparadas. Estructuras de hormigón cuidadosamente integradas en el terreno resistían mucho más de lo esperado. Cada día de retraso aumentaba la tensión en el mando y empujaba a buscar soluciones rápidas, incluso si éstas rozaban lo improvisado. En lugar de desarrollar una máquina completamente nueva, se optó por aprovechar lo que ya estaba disponible. El chasis de un tanque pesado recientemente introducido se convirtió en la base del experimento. La idea parecía sencilla y tentadora. Si los cañones habituales no funcionan, hay que usar uno mucho más grande. Y si ese cañón es difícil de mover, entonces se mueve junto con su propio blindaje. En ese punto, sin que muchos lo notaran, el proyecto empezó a alejarse del sentido común. El nuevo vehículo estaba pensado como un destructor móvil de fortificaciones. No era un tanque clásico diseñado para maniobrar con rapidez, sino una plataforma blindada destinada a acercar un arma enorme hasta el objetivo. Sin embargo, desde el inicio surgió una contradicción fundamental. Oficialmente se le clasificó como tanque, pero su misión se parecía mucho más a la de una pieza de artillería autopropulsada. Esta ambigüedad parecía un detalle menor al principio, pero más adelante condicionaría su uso de forma decisiva. El elemento clave fue el armamento. Se eligió un cañón de 152 milímetros, un calibre que ya indicaba hasta qué extremo se estaba llegando. Esta arma había sido diseñada para artillería remolcada, no para instalarse en una torre giratoria. Aún así, todo el vehículo empezó a construirse a su alrededor. La torre creció, el chasis se reforzó y el peso aumentó sin parar. La lógica del diseño se invirtió por completo. En lugar de adaptar el arma al vehículo, se forzó al vehículo a adaptarse al arma. El resultado fue una silueta imposible de confundir. Una torre alta y angulosa dominaba el conjunto, dando al tanque un aspecto a la vez impresionante y torpemente desequilibrado. No se trataba de una decisión estética, sino de la consecuencia directa de la prisa, de los compromisos acumulados y de la creencia de que la masa podía compensar cualquier defecto conceptual. El KB-2 no nació como un paso cuidadosamente calculado hacia adelante, sino como una respuesta apresurada a una necesidad inmediata. Fue hijo de la falta de tiempo y del temor a no encontrar una solución rápida.
Desde su origen llevaba dentro una contradicción profunda entre lo que se esperaba de él y lo que realmente podía ofrecer. Y precisamente esa tensión interna es lo que lo convertiría en una de las máquinas más extrañas y discutidas de su época. Una vez tomada la decisión de colocar un arma gigantesca sobre un chasis ya existente, el desarrollo entró en una fase donde la ingeniería rigurosa empezó a ceder terreno a la improvisación. El tiempo apremiaba, la presión aumentaba y cada elección se guiaba más por la urgencia que por la coherencia técnica. Ya no se discutía si la idea tenía sentido a largo plazo, sino si podía materializarse lo suficientemente rápido. Así, el proyecto comenzó a transformarse en una cadena de compromisos acumulados. Todo giraba en torno al cañón. Su tamaño y sus exigencias condicionaban cada detalle del vehículo. La torre no se diseñó como un espacio equilibrado, sino como una carcasa forzada para albergar un mecanismo que claramente no pertenecía allí. Cada ajuste resolvía un problema inmediato, pero generaba otro nuevo. El conjunto dejaba de ser una máquina armónica para convertirse en una estructura sometida a tensiones constantes. En un primer momento, se barajó la idea de una superestructura fija, sin torre giratoria, lo que habría resultado más lógico para un arma de ese tipo. Habría reducido peso y complejidad. Sin embargo, esta opción se descartó rápidamente, ya que se alejaba demasiado de la imagen tradicional de un tanque. Se prefirió conservar la torre giratoria, aún sabiendo que esto implicaría un aumento considerable de altura y una sobrecarga general del diseño. La búsqueda de versatilidad terminó provocando exactamente lo contrario. A medida que la torre crecía, el peso total aumentaba sin control. El chasis, pensado originalmente para una configuración mucho más moderada, empezó a operar al límite de sus capacidades. En lugar de replantear el concepto, se optó por reforzar componentes y añadir más acero. La pérdida de movilidad se aceptó como un precio inevitable, bajo la suposición de que la potencia de fuego y el blindaje lo justificarían todo. En el interior, el espacio se volvió rápidamente claustrofóbico. Munición, mecanismos y tripulación competían por cada centímetro disponible. Los movimientos eran limitados y cada acción requería coordinación y esfuerzo físico. El proceso de carga del arma era lento y pesado, más cercano a una tarea industrial que a la operación fluida de un tanque de combate. Aún así, esta lentitud fue pasada por alto, eclipsada por la obsesión con el calibre y la apariencia de poder. Cuando se evaluaron las primeras versiones, quedó claro que la torre inicial resultaba excesivamente alta y poco práctica. Surgió entonces una variante ligeramente más baja, pensada para corregir los excesos más evidentes. Sin embargo, este cambio no atacó la raíz del problema. El vehículo seguía siendo alto, pesado y desequilibrado, solo que de una forma algo menos escandalosa. De este modo, el desarrollo cumplió su objetivo principal: producir rápidamente. Pero esa rapidez dejó cicatrices visibles. Cada decisión tomada bajo presión se reflejaba en el resultado final. El KB-2 avanzaba hacia su entrada en servicio como un gigante impresionante, aunque ya cargado de contradicciones internas, que anticipaban las dificultades que pronto saldrían a la superficie. Cuando los primeros KB-2 llegaron finalmente a las unidades de combate, su aparición no pasó desapercibida. No era la introducción silenciosa de un nuevo vehículo, sino la irrupción de un gigante que dominaba el paisaje. Su torre elevada y su silueta angulosa se distinguían desde lejos, convirtiéndolo en un punto de referencia involuntario. Ya en ese detalle se escondía una contradicción evidente. Un vehículo pensado para acercarse con cautela a posiciones fortificadas se anunciaba a sí mismo mucho antes de entrar en acción. En términos de protección, el tanque cumplió parte de las expectativas. Su blindaje resistía impactos que habrían causado serios problemas a otros vehículos. Para las tripulaciones, esta resistencia generaba una sensación de seguridad y superioridad técnica. Sin embargo, esa confianza ocultaba un problema más profundo. Ser resistente no equivalía a ser eficaz, y la capacidad de absorber golpes no compensaba la falta de flexibilidad en el combate. El arma principal, razón de ser de todo el proyecto, demostró rápidamente sus limitaciones prácticas. Su potencia era innegable, pero dependía en gran medida de las condiciones. Contra ciertos objetivos funcionaba de forma aceptable, pero frente a estructuras sólidas y bien diseñadas, los resultados eran menos espectaculares de lo esperado.
La idea de destruir fortificaciones con rapidez se transformó en un proceso lento que exigía preparación, precisión y tiempo, justo lo que escaseaba en situaciones reales. El propio acto de disparar imponía restricciones severas. El vehículo debía detenerse por completo para evitar daños mecánicos. Disparar en movimiento era impensable. El giro de la torre, aunque posible, resultaba pesado y poco ágil. Cada reacción llevaba tiempo, y en un entorno donde la situación cambiaba constantemente, esa lentitud se convertía en un serio inconveniente. El KV-2 no se comportaba como un tanque dinámico, sino como una plataforma móvil que necesitaba condiciones ideales para funcionar. De forma inesperada, el vehículo empezó a utilizarse en tareas para las que no había sido concebido. Su enorme peso y estructura robusta lo convirtieron en un recurso útil para remolcar y liberar otros vehículos atascados. En estos roles improvisados, a veces demostraba más utilidad que en su misión original, pero incluso aquí aparecía la ironía. Cuando el propio KV-2 quedaba inmovilizado, recuperarlo requería un esfuerzo desproporcionado y la intervención de varias máquinas pesadas. Con el paso del tiempo, la experiencia en el terreno fue dibujando una imagen cada vez más clara. El KV-2 no era un arma universal ni un destructor definitivo. Era un instrumento extremadamente especializado, eficaz solo en circunstancias muy concretas, que se volvían cada vez menos frecuentes. A medida que el combate ganaba velocidad y complejidad, este gigante perdía relevancia. Detrás de su aspecto imponente se escondía una realidad incómoda. El KV-2 inspiraba respeto por su tamaño, pero exigía condiciones que el campo de batalla moderno ya no ofrecía. Esa brecha constante entre lo que parecía ser y lo que realmente podía hacer comenzó a pesar más que su blindaje, marcando el inicio de un declive que resultaría inevitable. A medida que el carácter de las operaciones cambiaba, las debilidades del KV-2 dejaron de ser detalles técnicos y pasaron a convertirse en problemas evidentes. Lo que en un principio se había aceptado como una limitación asumible empezó a interferir directamente con la eficacia general. El vehículo había sido concebido para avanzar con lentitud frente a objetivos estáticos, pero la realidad exigía movilidad, adaptación y reacción rápida. En ese nuevo escenario, el coloso comenzó a mostrar hasta qué punto estaba fuera de lugar. El peso, que debía garantizar protección y solidez, se transformó en su mayor carga. Más de 50 toneladas presionaban constantemente el motor y la transmisión. Los desplazamientos largos provocaban sobrecalentamientos, desgaste acelerado y fallos que aparecían incluso antes de llegar a la zona de acción. El resultado era casi irónico. Una máquina diseñada para romper defensas quedaba a menudo detenida por sus propias limitaciones mecánicas. La transmisión y los elementos de movimiento sufrían con cada maniobra. Girar, avanzar en terreno irregular o superar pendientes suponía un esfuerzo desproporcionado. Zonas transitables para otros tanques se convertían en obstáculos serios para el KV-2. Lejos de simplificar la tarea de las unidades, el vehículo exigía apoyo constante, atención técnica y planificación adicional. En lugar de ser una herramienta que facilitara el combate, se convertía en un factor que lo complicaba. A estos problemas se sumó un error de empleo táctico. Al estar clasificado como tanque, fue utilizado como tal. Se esperaba que actuara junto a formaciones móviles, que cambiara de posición con rapidez y respondiera con flexibilidad a la situación. Sin embargo, su silueta elevada, el lento giro de la torre y la rigidez de su armamento lo hacían poco adecuado para ese papel. Allí donde debía aportar apoyo, introducía retrasos y desajustes. Mientras estas dificultades se manifestaban en el terreno, surgían nuevas ideas en los despachos de diseño. Comenzó a imponerse un enfoque distinto, menos espectacular, pero más coherente. En lugar de concentrar todo en una torre gigantesca, se optó por estructuras fijas, perfiles más bajos y una mejor distribución del peso. Estas soluciones permitían mantener una potencia de fuego similar, sin forzar los límites mecánicos. En comparación con estas nuevas propuestas, el KV-2 empezó a parecer un vestigio de una mentalidad anterior. La decisión de detener su producción no fue un gesto brusco, sino la consecuencia lógica de la experiencia acumulada. El vehículo siguió existiendo por necesidad, no por convicción, y dejó de representar el futuro. En esta etapa, el KV-2 se transformó en una lección sobre ruedas. Demostró que la desmesura no garantiza eficacia y que la impresión visual no sustituye a la funcionalidad.
Su presencia marcó el final de una idea y preparó el camino para un enfoque más pragmático, donde la razón empezó a imponerse sobre el exceso. Cuando el KV-2 fue retirándose poco a poco de las primeras líneas, no desapareció de la historia, cambió de significado. De herramienta supuestamente decisiva, pasó a convertirse en una advertencia rodante. Cuanto menor era su utilidad directa, más evidente se volvía su valor como ejemplo. Representaba una idea llevada al extremo, la creencia de que aumentar el tamaño y el calibre podía sustituir a una comprensión real del combate moderno. Los vehículos que permanecieron en servicio se utilizaron con cautela. Las tripulaciones aprendieron a tratarlo como a una máquina impredecible, más cercana a un experimento que a un instrumento fiable. Cada movimiento requería planificación, cada acción se ejecutaba con cuidado, no porque el tanque inspirara confianza absoluta, sino porque sus límites eran bien conocidos. El KV-2 obligaba a los hombres a adaptarse a él, y no al revés, una señal clara de que algo fundamental no funcionaba como debía. Paradójicamente, su mayor aportación no estuvo en el campo de batalla, sino en las conclusiones que dejó. Demostró que un arma enorme no se vuelve automáticamente más eficaz al colocarla en una torre giratoria. También dejó claro que el chasis, la transmisión y la ergonomía no pueden sacrificarse sin consecuencias en nombre del impacto visual. Estas lecciones, aprendidas a un alto costo, influyeron directamente en los desarrollos posteriores. A partir de esa experiencia, surgieron vehículos con un enfoque distinto. Se mantuvo una potencia de fuego comparable, pero se abandonaron los excesos. Las estructuras fijas sustituyeron a las torres desproporcionadas, los perfiles se hicieron más bajos y el peso se distribuyó de forma más sensata. Estas máquinas no llamaban tanto la atención, pero cumplían mejor su función. Frente a ellas, el KV-2 parecía un manifiesto técnico ruidoso y torpe, necesario no por sus logros, sino por sus errores. Y sin embargo, es precisamente él el que permanece en la memoria colectiva. Su silueta exagerada, casi caricaturesca, lo hizo inconfundible. No era solo un tanque, sino una declaración visual, una prueba de que, en un momento concreto, la apariencia de fuerza se impuso a la lógica funcional. Su enorme torre y sus proporciones desequilibradas siguen fascinando porque desafían cualquier idea de equilibrio mecánico. El KV-2 ocupa así un lugar singular. No puede considerarse un fracaso absoluto, pero tampoco un éxito oculto. Fue el producto de una época marcada por la urgencia, el temor y la fe en la desmesura. Su historia recuerda que el progreso técnico no avanza solo gracias a soluciones acertadas, sino también a intentos exagerados, que, al mostrar sus límites, indican el camino correcto. Al final, este gigante de acero no dejó huella por lo que logró en combate, sino por lo que enseñó. Permanece como una prueba tangible de que, en tecnología como en muchas otras cosas, más grande no significa necesariamente mejor, y que a veces es el absurdo el que ilumina con mayor claridad los límites de la razón.